¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su programa Día a Día. En este espacio de fe pública, donde compartimos de distintos temas de contingencia, hablamos de las novedades de la semana de nuestro país, siempre desde una cosmovisión cristiana. Y quiero compartir con ustedes un versículo en Proverbios 22:6, que nos dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero hoy vamos a hablar qué pasa cuando nuestros hijos son instruidos en otras cosas. ¿Qué pasa con esa influencia que está permeando en distintos lugares de la educación? Educación básica, media, en la universidad. Si nosotros tenemos este mandato de instruir al niño en su camino, en el camino del Señor, pero vemos que en la educación se está instruyendo a los niños en otras cosas. De eso y otros temas vamos a hablar el día de hoy en Fe Pública. Comenzamos. Así es, ya estamos en el panel y como adelantábamos, hoy vamos a estar tocando un poquito el tema de educación, que sé que para muchos de ustedes ha sido interesante respecto del primer tema que tocamos junto a nuestras invitadas de ese momento. Y esta semana en Chile no ha estado exenta de este tipo de noticias. Y antes de ir a las novedades, quiero presentarles a nuestro panel. Hoy está con nosotros Esther Zúñiga, dirigente estudiantil, ex candidata a la presidencia de su Federación de Estudiantes en la USACH. Bienvenida, Esther. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá. Muchas gracias, Esther. También nos acompaña Daniel Güenul de la Iglesia Metodista Pentecostal de Lo Prado, profesor y también magíster en gestión educacional. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Judith. También saludarte a ti, saludar a Esther. Bueno, y a quienes están viendo entonces este programa. Feliz de poder estar acá conversando, reflexionando también junto a ustedes. Así es, ya lo estábamos adelantando un poquito. Acá estamos con nuestros panelistas, quienes de una u otra forma tienen relación con el área educacional, ya sea en el ámbito profesional o también buscando representar a los estudiantes en distintas instancias. Pero esta semana en Chile ha estado marcada por noticias que obviamente, por respeto a todos nuestros televidentes, vamos a mostrar de manera express. Por ejemplo, con esta noticia del Instituto Nacional, donde en el marco de esta feria educativa de diversidad y sexualidad se realiza esta intervención con personas del ámbito de la diversidad sexual, con personas drag, y esto genera una serie de revuelos dentro de la comunidad educativa, también en el ámbito municipal con el alcalde de turno y, por qué no también decirlo, dentro de la comunidad educativa en general. Para eso asisten los niños a clase. Es el motivo de estar en la educación. De eso vamos a conversar, vamos a partir conversando junto a nuestro panel, ya que ha sido un tema muy sensible esta semana, que a muchos de nosotros que nos ha tocado verlo desde la casa, nos ha golpeado, pero también esto comienza desde la queja de algunos apoderados quienes no se sienten cómodos con este tipo de enseñanzas y levantan esta denuncia del Instituto Nacional. Daniel, ¿qué te parece a ti como profesional de la educación, como magíster también, como un hermano que también realiza clases en la universidad? ¿Qué te parece a ti estos hechos que estamos viendo en este marco? Primero quiero contextualizar algo. El día 22, me parece que fue ayer, antes de ayer, comenzaron los procesos de postulación en este sistema de admisión escolar. Y una de las grandes características que va manejando hoy en día este proceso es precisamente que uno, como apoderado, yo tengo una hija de 3 años que va a ingresar a prekinder, puede ir desde ya
leyendo, analizando y compartiendo o no los proyectos educativos de cada institución, de cada escuela. Estoy hablando de una niña que va a ingresar en prekinder. Cuando vemos estas imágenes o cuando vemos estas acciones, lo primero que nos podemos preguntar es cómo esta acción es congruente con el proyecto educativo. Si es así o si no es así. Un proyecto que los padres también aceptaron al ingresar a sus estudiantes, o esto es completamente distinto a lo que ellos un día decidieron, aspiraron para sus hijos. Sin duda el Instituto Nacional, como cuna de la educación pública, por así llamarlo, ha vivido varios procesos de transformación. Pero tú ocupabas una palabra y es cómo se van permeando hoy día otras acciones. Acciones que distan del fin último de alguna forma de lo quienes ejercemos y lo que un día también va a ser Esther como profesora, que es el fin pedagógico, el fin de brindar habilidades para nuestros estudiantes en una sociedad que está en un cambio que es constante, de brindar herramientas en una sociedad que día a día va cambiando. Pero hoy día la pregunta es, ¿eso hoy día aporta a la entrega de herramientas en una sociedad de cambio? Porque estamos hablando de que no era un aniversario, no era una fiesta, sino que es una feria. Un espacio de espacios para la reflexión, espacios para el indagar, espacios para el observar, el espacio para compartir, espacios para proyectar. Entonces, desde ese sentido, y ya obviamente aterrizando a nuestra perspectiva, vamos viendo de alguna forma cómo el derecho preferente a la educación por parte de las familias, entendiendo que el rol de la familia es irreemplazable, hoy día queda en cuestionamiento realmente. Así es. Y a mí me causa un poco la duda, ¿no? Porque después de la pandemia comienza a haber una brecha educacional, ¿cierto? Donde los niños están descendidos en el ámbito de la lectura, descendidos en el ámbito de las matemáticas. Hay una brecha educacional que no se ha podido hasta ahora, ¿cierto?, un poco equiparar. Vemos que hay una gran necesidad y uno se pregunta primero, ¿en qué horario se realizó esta feria? ¿En horario de clases? ¿En un horario de talleres? ¿Qué es lo que pasó? ¿Le habrán preguntado antes a los papás? ¿Le habrán hecho una encuesta? ¿Usted quiere que su hijo participe de esta feria, de esta performance con personas de la diversidad? ¿Les habrán preguntado a los padres? Más allá del trasfondo, como dice Daniel, acá hay un principio que se comienza a vulnerar, que es el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. ¿Alguien les habrá preguntado a los papás si querían eso para sus hijos? Quizás más de alguno habrá dicho no. Y yo quiero retomar otros temas que hemos tocado antes, porque saben que para matricular a los niños sí se les pregunta si quieren clases de religión evangélica o no. Pero cuando se trata de otras temáticas, parece que a los apoderados ahí no les preguntan. Y ahí la opinión ya no es tan válida, o quizás no es tan relevante preguntar. Y eso, en otros términos, antes se denominaba o se está denominando o se quiere impulsar como la educación sexual integral, y que comienza, tiene su cuna en el Parlamento, pero también en muchas universidades. ¿No es así, Esther? Yo no sé cómo lo ves tú eres estudiante de la Universidad de Santiago, buscaste representar también al resto del estudiantado. ¿Cómo lo ves en la universidad esta temática? La verdad es que está muy en boga porque es una de las iniciativas que desde la ideología siempre se toca. Creo que siempre quieren abordar el tema de la libertad sexual. Y esto no es ajeno, de hecho, que ahora lo vengan a tratar de impulsar desde los colegios, es algo que nos llama la atención porque nosotros como universitarios lo hablamos tal vez en un aspecto de ya, cada uno tiene su libertad, cada uno puede elegir esto, pero ya hay instancias. Esto es lo que me llama la atención, ya hay instancias y son voluntarias dentro de nuestro contexto de adultos. Y por eso ahora aquí que se impacte así desde un ámbito tan pequeño como los niños, eso es lo que me llama la atención. ¿Por qué se expone de esta manera a ellos, a estas prácticas, cuando, como mencionaban, se les habrá preguntado a los papás cuando vemos que los resultados son muy contrarios? Hay muchos reclamos al respecto. Claro, y en la universidad es cierto, o sea, si un estudiante quiere participar, es libre de participar o de asistir a la biblioteca, ir a estudiar, si quiere, utiliza la instancia para asistir a esta iniciativa, o si gusta, no va. No va. ¿Cierto? Porque Exacto. está en su libertad, en su derecho, como tú bien decías, como adulto. Pero aquí estamos hablando de estudiantes que probablemente ni siquiera, o sea, todos eran de media. Se dice que algunos eran de básica. Entonces son niños en su más tierna infancia, niños en la preadolescencia, ¿cierto?, que fueron expuestos a este tipo de temática.
Daniel, ¿qué es para que le expliquemos a los hermanos, a los televidentes que nos siguen, qué es el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos? Si bien cada colegio tiene este proceso de autonomía para poder desarrollar lo que conocemos como el PEI, que es el proyecto educativo institucional, donde vamos estructurándonos bajo lineamientos ministeriales, el proyecto de cada escuela, las características, la visión, el perfil de un apoderado, el perfil de un estudiante, el perfil de un profesor, sí vamos entendiendo que los padres también tienen un derecho para decir, yo quiero que mi hijo sea parte de este proyecto. Y a la vez, aunque claro, con cierta distancia, con ciertas características, también ser un ente que pueda aportar en la construcción y en el constante reformulamiento de los proyectos educativos. Entonces, el derecho preferente de los padres es decir, este proyecto se apega a mi visión, a mis objetivos, a mi proyecto de vida, a las herramientas que yo quisiera para mi estudiante, para mi hijo en este caso. Así es, y me gustaría explicarlo, justo en este panel hoy día vemos 2 profesores y una futura profesora, ¿cierto? Porque Esther, además de haber sido candidata a presidenta de su universidad, también eres estudiante de pedagogía. Así que en este panel justo hoy día vemos profesores, y como profesora de lenguaje, ¿cierto? Preferente, ¿cierto? Es un poco, para los que nos siguen en casa, pudiésemos hacer el símil cuando uno está en un bus, en el metro, está el asiento preferente, ¿cierto? Que tiene lugar de prioridad para esas personas con discapacidad. Lo mismo, en la educación, el derecho preferente es de los padres a educar a sus hijos. O sea, los padres tienen la prioridad de escoger cómo quieren educar a sus hijos. Y ahí viene lo que nos comenta Daniel de este proyecto educativo. Si usted está de acuerdo o no, inscribe, matricula a su hijo, pero también si usted está de acuerdo o no con diferentes temáticas que se van instalando en la educación, también usted tiene todo el derecho para decir que sí o también para decir que no. Y en este caso se da en este contexto de esta performance para que estemos en alerta también en casa. Ya sucedió en el Instituto Nacional, un instituto, una escuela emblemática, un colegio, un liceo emblemático en nuestro país. Si usted está viviendo también situaciones así en su establecimiento, siempre es bueno dejar el conducto regular de reclamo. Daniel, si nos explicas más o menos cómo, si alguien está viviendo este tipo de temáticas, ¿cómo puede reclamar? Hoy día siempre vamos a tener la primera instancia directamente con la institución. Con el director, entonces. Claro, acá nosotros tenemos la primera instancia, tenemos profesores. De hecho, hoy día se conforman en la mayoría de estos liceos que son emblemáticos y también en colegios lo que se conoce como el centro de padres. Donde también es un estamento que está directamente relacionado con el quehacer educativo. Pero también es importante entender que hay otros canales para evidenciar cuando algo se está transgrediendo. No solamente a niveles de proyecto educativo, sino que cuando hay situaciones, por ejemplo, anormales entre un profesor y un estudiante. Y esto, desde el Ministerio de Educación van emanando algunos estamentos como es la misma Superintendencia de Educación, que como bien dice su concepto es estar mirando por encima, estar observando, estar custodiando de alguna forma que los principios básicos de nuestros proyectos educativos, de la educación en nuestro país, se vayan rigiendo. Y ahí es donde yo creo que está el gran choque. Porque si hay apoderados discutiendo, reclamando no de acuerdo, es porque claramente va contra el proyecto educativo del cual se ha socializado, del cual ellos fueron parte en su momento. Claro, y finalmente uno como padre y apoderado, uno matricula a su hijo y dice, bueno, yo estoy en este colegio, ¿por qué? Quizás porque es de excelencia, quizás porque es un colegio donde imparten valores, quizás es un colegio donde imparten talleres artísticos y por eso yo quise matricular a mi hijo en tal colegio. No lo matriculé porque, a lo mejor en el caso, del punto de vista nuestro, porque le impartieran X o Y feria, ¿cierto? O X o Y taller. No fue por eso, lo matriculamos por otra cosa. Entonces ahí dejamos también el conducto regular para todos los hermanos, la gente que sigue la sintonía del canal 15.1 para que también podamos estar alerta y podamos cuidar también a nuestros hijos. Les traje un segundo tema que también es una iniciativa de un municipio acá en la región metropolitana, donde ahí también tenemos una imagen para presentar, donde tenemos la propuesta de instalar inhibidores de señal en los establecimientos educacionales. ¿Qué es un inhibidor de señal? Es, ¿cierto?, un bloqueo de la señal telefónica en los establecimientos educacionales. A todo esto, a propósito del alza del uso de las tecnologías, donde nuestros niños están, ¿cierto? Ahí se proyecta la imagen también, donde se busca
instalar estos inhibidores de señal para que los estudiantes no tengan acceso a los teléfonos celulares. Esther, tú eres de una generación, bueno, todos los que estamos acá, pero tú sobre todo más joven que nosotros, de una generación modernizada, ¿cierto? Algunos dicen nativos digitales, ¿cierto? Sí, nativos digitales. Donde ya ustedes utilizan las redes sociales, donde utilizan plataformas que nosotros no utilizamos, incluso los que estamos, ¿cierto?, pasando la barrera de los 30, muchos utilizamos Facebook y uno conversa y dice, ¿y tú tienes Facebook? No, yo ya no utilizo Facebook, porque es otra época digital. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay un exceso, hay un abuso de las tecnologías? Puedo hablar incluso desde mi aspecto universitario. Yo creo que sí, hay un abuso. ¿Por qué? Porque incluso cuando tenemos que estudiar, nosotros muchas veces tomamos medidas como silenciar totalmente todas nuestras redes, porque es algo que nos distrae siendo adultos. Entonces, que esta iniciativa me llama la atención porque en los niños pasa algo muy parecido en relación a cuánto el uso es mucho. Pero también tenemos que entender que ellos son menores de edad, tienen todavía un desarrollo que cumplir. Y en sus vidas, claro, esta iniciativa podría profundizarse respecto a la reflexión y también hay que pensar el trasfondo. ¿Por qué se inicia esto? ¿Por qué es que es tan importante? ¿Y cómo esto afecta el proceso educativo de ellos? Sí, hay un video muy bueno que no lo trajimos preparado, de una profesional que explica, ¿cierto?, cómo es el abuso, los efectos del abuso del teléfono, de las pantallas en los niños pequeños, y ella hace el símil a que esto es como consumir sustancias ilícitas y que hace, finalmente provoca el mismo efecto en el cerebro de los niños y ella lo denomina, y ese concepto me gustó mucho, que es una competencia desigual, donde no se puede competir con como el entusiasmo que me da la pantalla versus que uno después le diga al hijo, vamos a jugar al parque. Ir al parque pareciera ser más aburrido que estar en la pantalla. Y los niños ahora sucede mucho que uno dice, pero haz algo. No es que estoy aburrido, no es que estoy aburrido. Y este lema, estoy aburrido, finalmente pareciera que se compensa solo con el uso de las pantallas. Daniel, ¿cómo lo ves tú? Oye, hay hartas aristas que logro ver en esto. A ver, mi primera arista es lo llamativo que resulta, que a eso no pensamos, lo proyectamos en nuestros estudiantes, los niños más pequeños, pero también yo creo que eso va siendo reflejo de nuestra sociedad. De hecho, y este es un juicio personal quizá infundado, pero todo lo que pasa internamente en una escuela también es reflejo de lo que está pasando socialmente. Ahora, el tener que inhibir también habla de la falta de competencia que vamos teniendo como sociedad para autorregularnos, por ejemplo, que es un tema no menor, decir hoy día cuánta capacidad tenemos para autorregularnos en dejar de usar algo que hoy día vemos que nos ha generado beneficio, nos generó una conectividad en un momento que fue tan importante como fue la pandemia, pero cómo hoy día va teniendo una incidencia real en el proceso de la enseñanza y del aprendizaje con nuestros estudiantes. Cuando te escuchaba, Judith, se me aparecía el concepto de esta generación dopamina y de la cual somos parte hoy día, del estímulo inmediato. Y cómo eso se contrapone precisamente a la base de la educación, donde hablamos de un proceso. Además, hoy día hay áreas donde se están viendo condicionadas como es pensamiento crítico, porque tenemos hoy día respuestas que son inmediatas. La capacidad de análisis, la capacidad de reflexión, la capacidad de creación. Si lo queremos ver a niveles taxonómicos, por ejemplo, la capacidad de creación va quedando relegada porque hoy día todo es posible en un mismo celular, tener respuestas inmediatas. Entonces, claramente va teniendo una incidencia en el proceso de aprendizaje, pero también, como veo la otra parte, cómo eso responde a una proyección social donde el autorregulamiento parece que hoy día nos está costando como sociedad. Sí, y es un poco lo que señalaba Esther, de que esta solución de silenciar todo porque me distrae tanto, claro, en un ámbito universitario puede funcionar, pero en un ámbito, en una educación básica, pareciera que sí tenemos que inhibir. Y es un poco preocupante a lo que hemos llegado. Sin embargo, las telecomunicaciones, las redes sociales también han tenido su efecto positivo, ¿cierto? Bueno, yo sé que Esther, como dirigente también, comienzas tu historia predicando también en la universidad.
Me hubiese gustado, se me ocurrió ahora, ¿cierto? Me acordaba de este viral que tuvieron ustedes de haber hecho con las latas de Coca-Cola, Jesús te ama, ¿cierto? Sí. ¿Cómo impacta? Yo no sé si tú nos puedes contar un poco, yo no recuerdo cuán viral fue, pero cómo llega este mensaje de amor del Señor a través de las redes sociales. Es impresionante, porque uno piensa en cosas tan prácticas como poner dentro de una lata un mensaje que puede marcar vidas. Este post en sí es una foto de 3 latas que cada una de ellas dice una palabra distinta. En una dice Jesús, la siguiente dice te y en la tercera dice ama. Entonces, bueno, tuvo miles de vistas, fue una de las publicaciones a lo largo de todas las como redes sociales más vistas. ¿Y por qué? Porque yo creo que cuando llega este mensaje a las personas no es solo algo como emocional, sino que realmente hay un cambio. Por ejemplo, desde una universidad que te digan eso cuando solo sabemos que hay tal vez, no sé, una preocupación por tu estudio, tal vez por tus proyectos personales y ahora se vaya a algo tan global como en realidad yo tengo esto, necesito tal vez yo saber este mensaje y yo te lo entrego. Jesús te ama. Eso es lo que marca. Sí, o sea, no todo tiene esta mirada negativa. También pudiésemos utilizarlo de manera positiva, ¿cierto? Como 3 jóvenes que uno se llama Jesús, el otro se llama Mateo y el otro se llama Ama, ¿cierto? Sí, no ven que en el contexto de que le preguntan cuál es tu nombre para escribir el nombre claro, en la para grabar lata, la ¿cierto? lata. Pero bueno, también tiene su lado positivo el poder utilizar las redes sociales o el uso de las tecnologías. El tema es que, claro, tristemente también ha existido un abuso que nos ha distanciado de a lo mejor de poder rendir mucho mejor académicamente, incluso de tener una relación con Dios mucho más sólida cuando tenemos quizá este aparato que estamos abusando de él. Entonces también vemos estas consecuencias en todo ámbito. Yo creo que tenemos también formas de poder invitar a la gente a desincentivar el exceso de pantallas. Daniel, como profesional de la educación, algunos consejos que puedas darle a la gente como para desincentivar el uso de las pantallas. Mira, antes de responder tu pregunta, Judith, sabes que cuando te escucho, bueno, cuando estoy escuchando las palabras de Esther en este caso, lo primero es que ojalá también estos espacios donde van sucediendo otras cosas dentro de las escuelas, hay un proyecto que estuvo liderado por un profesor de religión que yo lo conocí en el IMBA. Esto se llamaban el LEVE, o el LBE, Levantando Vidas Estudiantiles, precisamente desde un ámbito también cristiano. Yo creo que el ver lo que acabamos de ver en el Instituto Nacional, insisto, y sin querer demonizar estas situaciones, también nos brinda la posibilidad de ir buscando la oportunidad de poder visibilizar nuestra fe en estos espacios también. Y algo que decía Judith es como, y esto lo cita un autor argentino que se llama Nicolás Tranchini, es como de pronto buscamos en lo creado, en un celular, en una red social, solo lo que el creador puede darnos. Es como de alguna forma buscamos en lo creado lo que el creador solamente nos puede dar. Y eso también nos invita a la reflexión de hoy día. ¿Cuánta necesidad de satisfacción inmediata estamos buscando? Y bueno, sugerencias desde el ámbito educacional. Lo primero es para los padres. De alguna forma generamos expectativas, generamos desafíos en nuestros hijos, en nuestras hijas, pero que no son congruentes con nuestra práctica. Entonces es difícil pedirle a un estudiante, sabes que no ocupes tu celular cuando de pronto estamos toda la familia en la noche y yo como papá estoy pegado a mi red social y mi hija ve eso en mí. Entonces lo primero de alguna forma, y así como hablamos de que la familia tiene una incidencia importante en la escuela, en los proyectos educativos, la familia hoy día, quienes somos padres, quienes son madres, también tiene una incidencia directa en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. No podemos delegarle solamente a los profesores esa responsabilidad. Entonces va a haber una proyección nuestra. Ese es el primer desafío para los padres, también ser capaces de autorregularnos. Y lo mismo pasa en el ámbito de las escuelitas dominicales, ¿cierto? Porque a veces nosotros sucede que se delega toda la responsabilidad en los tíos de la escuelita dominical y uno dice, pero es que mi hijo no ora, mi hijo no lee la palabra, pongámoslo incluso al revés. Y claro, el mismo ejemplo que tú das es, claro, mi hijo me ve todo el día en la pantalla,
mi hijo a lo mejor no me ve tomando mi Biblia, no me ve doblando mis rodillas, no me ve, ¿cierto?, en un tiempo alabando al Señor. ¿Cómo yo quiero decirle, solamente endosarle la responsabilidad a los profesores, a los maestros de escuelita dominical, cuando tampoco me están viendo a mí? Y sucede lo mismo, ¿cierto?, en cuanto a la educación cristiana. Ahora, importante, y lo que tú señalas, yo creo que esto de alguna forma el uso, el no uso, o el excesivo uso, o esta adicción digital, no creamos que va a ser inmediato, que un inhibidor va a ser capaz de ir condicionando. Un ejemplo muy cortito, mi hija es amante de los dulces, y por más que hemos tratado de quitarle eso, es amante de los dulces, o sea, a ella le encantan. ¿Sabes cuándo dejó el amor por los dulces? Cuando conoció el chocolate. Se olvidó de los dulces, cuando conoció algo mejor. Quizás hoy día el desafío que tenemos para nuestros estudiantes es cómo pueden ser capaces de conocer algo mejor que esta red social. No solamente el decir ya no lo ocupas, no va a quitar la necesidad de ellos, va a condicionar su bienestar, va a condicionar su predisposición. Pero también creo que hoy día podemos generar una oportunidad, un desafío de ¿qué será ese chocolate para quienes hoy día están adictos a este dulce? Y es un poco lo que nos decías tú, Esther, ¿cierto?, de ese algo mejor. Exacto. Y que está este algo mejor, por ejemplo, en este mensaje que el grupo universitario promueve a través de su red social, que es Jesús te ama, ¿cierto? Ahí hay una oportunidad de ofrecer algo mejor, ¿no es así, Esther? Sí, así es. Hemos visto mucho la necesidad de estudiantes, de profesores, funcionarios que necesitan esperanza, necesitan fe. Y si uno no comparte esta fe con otras personas, ¿cuándo la van a encontrar? Esto puede ser algo tan práctico como poner una imagen de una lata que diga Jesús te ama, pero marca vidas. Entonces, desde lo práctico, nosotros podemos cambiar las vidas de las personas por medio del mensaje que Jesús nos entregó, que Él se dio por nosotros. Así es, entonces hacemos esta invitación también a todos los hermanos, a todos quienes siguen el programa día a día junto en este espacio de fe pública, a que hagamos pública nuestra fe y a que aprovechemos en medio de esta crisis y en este abuso de las redes sociales. ¿Por qué no nosotros también entregamos este mensaje mejor, este mensaje de solución, este mensaje de amor a través, por ejemplo, de una red social, a través de una imagen, o incluso si usted a través de su profesión poder entregar este camino más excelente, que es a través de nuestro Señor? Estamos acá en el panel junto a Daniel Güenul, profesional del área de la educación, y también con Esther Zúñiga, dirigente estudiantil cristiana, por supuesto. Vamos al corte y seguimos conversando con nuestros invitados. Cuando el alba matinal alumbra ya y el horizonte amanece lentamente y veo al sol apareciendo en las colinas, me emociona la grandeza de su amor. Y pienso yo que más será en esa mañana cuando amanezca el gran día del Señor, donde no habrá necesidad de un alumbre y llamas lágrimas amargas que enjugar, y llamas lágrimas amargas que enjugar. Entonces mi alma no hallará cómo alabarle al contemplar la majestad de su poder, y sentirá que la embriaga algo inefable al despertar en ese nuevo amanecer. Y cantaré himnos y salmos al Cordero por la victoria que Él me brindará su amor. Ya no habrá nube que empañe la alegría que el Padre Eterno ha de dar al vencedor, que el Padre Eterno ha de dar al vencedor.
esa ciudad donde iremos los salvados, en la mañana del glorioso amanecer, es la morada que Cristo ha preparado para todo aquel que aquí le sirva fiel. Espero yo amanecer también glorioso y escuchar cuando Él me diga, hijo, ven, poder decir, heme aquí, oh Dios divino. Gracias, Señor, me ayudaste a vencer. Gracias, Señor, me ayudaste a vencer. Gracias, Señor, me ayudaste a vencer. Tiempo de oración. Un programa para orar y reflexionar en la palabra de Dios. Lunes a viernes, desde las 11 de la mañana. Somos el 15.1. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Ya estamos de vuelta en su programa Día a Día junto al espacio Fe Pública, donde conversamos de contingencia, de actualidad desde una perspectiva cristiana. Con hoy dos grandes invitados, Daniel Huenul, profesional de la educación, magíster en gestión educacional, y junto a Esther Zúñiga, dirigente estudiantil, ex candidata a la presidencia de su universidad. Estamos conversando, ¿cierto?, del ámbito educacional, pero también queremos contarles, ¿cierto?, y ahí vamos a presentar también distintas imágenes de cómo los jóvenes se han ido levantando en distintos lugares de la sociedad. Y no los jóvenes cualquiera, ¿cierto?, los jóvenes cristianos, cómo han ido tomando los distintos espacios, que ya conversábamos de espacios como los digitales que quedaron vacíos, espacios como los educacionales que quedaron vacíos, también espacios como los universitarios, que por mucho tiempo han estado vacíos. Aquí está con nosotros Esther, que nos va a contar de este desafío que asumiste, ¿cierto?, hace un tiempo atrás como candidata, hace ya poquito tiempo, hace como un mes. ¿Qué fue para ti? ¿Qué significó ser una joven, ¿cierto?, de 23 años? 21. 21 años, mal ahí mi dato, de 21 años, ¿cierto?, de cuarto año, de tercer año de pedagogía en inglés, una joven cristiana. ¿Qué significa para ti y cómo te atreves a ser candidata a presidenta de la Universidad de Santiago, que no es algo menor? Sí, bueno, podemos empezar por el hecho de que mi universidad es muy conocida por ser comunista o tal vez por tener estas tendencias en sí. El pensamiento siempre ha ido por la defensa social, por ver las políticas que pueden aportar a nuestro país, pero sobre todo hemos visto que siempre se ha levantado para impulsar lo que muchas personas no dicen. Y en este ámbito parte todo porque necesitamos lugares donde podemos estar. Creo que si nosotros en Chile tenemos la oportunidad de predicar, es tan grande como que no podamos callarlo en ninguna parte. De hecho, en la universidad nosotros somos cristianos, nosotros predicamos, no dejamos eso fuera, pero nos dimos cuenta que a lo largo de este tiempo ha habido oposición y
eso es lo que principalmente nos llevó a levantarnos, porque nosotros si estamos en la universidad, nosotros anhelamos que las personas que están ahí puedan conocer a Jesús, puedan conocer lo grande que nosotros tenemos, pero ¿cómo es posible eso si nosotros damos espacio para que eso no se permita? Y eso es lo que nos impulsó principalmente cuando... O sea, esa oposición a que la palabra de Dios no corra. Exacto, sí, eso nos impactó tanto que llegamos, bueno, el Señor nos guió a todo esto, llegamos al momento de decir, si nosotros vamos, va a ser un estorbo a las tinieblas. Si nosotros vamos, va a ser por un propósito. Y eso es lo que siempre es importante recalcar. Si nosotros fuimos a esto, queremos contarles por qué. Nosotros fuimos porque necesitábamos primeramente, por medio de entender el amor que tenemos por nuestra universidad, un lugar donde nuestra universidad fuese para todos. Y ese fue nuestro lema, de hecho, una universidad para todas. Y por eso es que cuando decidimos tomar este desafío fue principalmente porque no queríamos que los espacios que para nosotros como cristianos fuesen como obstaculizados y tampoco otras personas que necesitan ayuda o tuviesen alguna necesidad fuese dejado fuera, sino que sus necesidades, las reales, fuesen abordadas. Hacia ahí tenemos en pantalla también, vamos a mostrar las actividades que realizaron en su campaña, cómo los chicos se desplegaron también y cómo los jóvenes van tomando distintos espacios. Ahí, ¿cierto, Esther? Ahí si tú nos puedes ir relatando también. Sí, por supuesto. Aquí en la imagen podemos ver cómo nosotros hacíamos sala a sala. Esa es una de las instancias que nosotros tomamos para poder hacer pública nuestra candidatura. De hecho, ahí como ven en pantalla, estamos parte del equipo junto a nuestro lienzo que representa nuestro logo y el nombre de nosotros, Únete al Cambio. Principalmente porque nosotros entendemos que estos lugares no son ocupados por nosotros a menos que nos levantemos. A lo largo de la historia hemos visto cómo estos espacios son ocupados por las mismas personas, por las mismas tal vez ideologías, pero nosotros entendemos que si nosotros amamos nuestra universidad, tenemos que estar ahí. Y Así por eso es. nuestro nombre. Claro, y ahí se expresaba sumamente bien el lema, por una USACH para todos, ¿cierto? No para algunos. La idea era que todos los estudiantes pudiesen ser bienvenidos, incluso los estudiantes cristianos, me imagino. Sí, así es. De hecho, bueno, tenemos muchas experiencias donde hemos visto que a la gente no le gusta escuchar de Dios, cuando en realidad en sus vidas pasan cosas, pero Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Y es cuando nosotros tal vez les compartimos en la universidad siempre, además de predicar, tenemos espacios donde aprovechamos las ferias de estudiantes y hacemos conocidos los grupos cristianos para que nuevos cristianos puedan venir, pero también para que otras personas puedan conocer de Jesús por medio de esto. Y en una de esas instancias pasó que se nos empezó a obstaculizar estar allí. Y eso es lo que nos empezó a levantar una alerta. Wow, sí, ahora nosotros siendo parte de la universidad donde hay más libertad, se supone, o tal vez una independencia para tomar estos espacios, ¿por qué se nos está como diciendo no? Entonces, ya una vez pasado esto y después reiterándose por una segunda vez, fue un llamado claro, incluso de Dios, ustedes necesitan levantarse, necesitan ser luz y sal donde están, pero ¿cómo si no salan? ¿Cómo si no están haciendo algo por eso? Y desde ahí parte nuestra convicción de que si nosotros dejamos estos espacios libres, el diablo va a tomarlos. Si nosotros no estamos ahí, ¿quién va a estar? Y por eso cuando el Señor nos dice ya, este espacio es para Cristo, si yo quiero una universidad para Cristo, una universidad que conozca a Dios, yo necesito levantarme como un Nehemías por causa de su pueblo, por causa de lo que el Señor quiere hacer, y nosotros confiamos plenamente en que Dios ama a la universidad y ama a todas las personas. Entonces, si nosotros nos levantamos fue por eso, principalmente porque amamos a nuestra universidad y porque creemos que si queremos un Chile para Cristo, empieza desde estos lugares tan pequeños o tal vez que pueden marcar precedentes que en un futuro van a hacer la diferencia entre valientes del Señor y personas que creen en Él. Claro, ¿cómo Chile va a ser para Cristo si es Exacto. gobernado por personas que no aman a Cristo? ¿Cómo Chile va a ser para Cristo si en los lugares de autoridad están personas contrarias a los valores cristianos? Desde, como tú señalabas, desde un espacio quizás tan menor, entre comillas, como la universidad, que finalmente no es menor, porque de la universidad
surgen los profesionales de lo que estábamos hablando recién, los profesores, surgen los abogados, surgen los médicos, de la universidad surge todo. Entonces, ¿cómo vamos a querer una nación transformada, una nación para Cristo, como ha sido nuestro lema por tantos años como cristianos? Y el anhelo de muchos hijos del Señor es que nuestro país sea bendecido si no estamos en esos lugares de autoridad, ¿cierto? Como, por ejemplo, una universidad. ¿Cómo les fue, Esther? Bueno, lamentablemente nosotros no ganamos, pero marcamos un precedente que hace muchos años no se veía. Nosotros en nuestra universidad, bueno, generalmente siempre hay 2 listas. Y en este caso, este año hubieron 3, porque nosotros estuvimos incluidos, pero igual es interesante porque cuando hemos visto, tal vez en una pantalla grande o en algún lugar público, que cristianos están yendo desde las universidades a lugares de representatividad. Nosotros cuando... ¿Eran los únicos postulantes cristianos? Exacto. Éramos los únicos postulantes cristianos y hace mucho tiempo no se veía esto. De hecho, en nuestra universidad, años atrás, fue a por una vocalía una estudiante cristiana. Eso marcó nuestra universidad y de hecho es algo que me gustaría mencionar dentro del debate. Cuando estuvimos con las otras listas se mencionó esto, pero era el único antecedente que nosotros teníamos. Entonces, pensando en esta misma línea, cuán importante es que nosotros estemos en estos lugares, porque en realidad nosotros amamos a las personas, queremos de verdad que haya una mejora en estos lugares. Y cuán importante es que vayamos entrando. Yo sé que quizás en esta oportunidad no lograron la victoria, pero en verdad sí es una victoria, porque quizás son los primeros en cuántos años, hace cuánto tiempo que no había otro postulante cristiano. Exacto, yo creo que esto no es solo una mirada terrenal, sino que espiritualmente el Señor marcó un antes y un después. O sea, con solo decir que las otras listas en realidad de alguna manera temían, porque sabían que nosotros no éramos común y corrientes y nosotros tenemos claro, nosotros vamos con el Señor, y eso fue tremendo, como Dios mostró su respaldo, incluso en las palabras que usábamos, incluso en la manera de llegar a las personas. Si nosotros teníamos esa convicción de llegar a todas las personas, de que la USACH fuese para Cristo, bueno, en este caso fue una USACH para todos, nosotros estuvimos en todos los lugares, como mostrábamos en las imágenes, sala a sala, estuvimos también en conversación pública, también estuvimos en redes sociales, pero esto es todo por una convicción. Así es. Y cuán importante es que vayamos entrando en estos espacios de autoridad, cuán importante es que vayamos teniendo jóvenes, personas en general cristianas que se atrevan a entrar en estos espacios. Daniel, además de ser docente, yo sé también que tú hoy día estás como director en el Departamento de Educación del Partido Social Cristiano, y entre lo que hemos conversado, ¿cierto?, también elaborando propuestas y compromisos para aquellos que eventualmente vayan a tomar un lugar de autoridad. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuán importante es para ti que quizá una futura autoridad se comprometa con los valores cristianos? Antes de responder eso, Judith, sabes que yo cuando escucho a Esther hay 3 grandes cosas que se me aparecen. Por un lado, cuando empecé a escucharte, hay un pasaje que viene a mi cabeza de 4 fantásticos que llevan a un paralítico a Jesús. Siempre creo que el juicio que yo cargaba como persona era que lo importante era mi salvación, y aquí yo valgo por mí, y bueno, lo demás que está acá no importa mucho. Pero cuando vuelvo a estos 4 fantásticos, de alguna forma, me rompe toda la historia que yo venía de los encuentros con Jesús. Porque en la mujer del flujo de sangre, Jesús, al ver la fe de ella, la sana. En caso de Bartimeo lo mismo, la fe de él. Pero en el caso de estos 4, al ver la fe de estos 4, tiene una incidencia en este paralítico. Y lo primero que pienso es cómo nuestro rol hoy día como cristianos es nuestra fe también puede sanar a otros. Sí. A una universidad, por ejemplo, en este caso. A mi familia, a aquellos que hoy día no quieren escuchar, porque tal vez son paralíticos también espirituales. No desean hacerlo. Es lo primero que a mí se me aparece, y cómo el acercar a otro a Cristo también nos va a exigir de pronto invertir, nos va a exigir tiempo, nos va a exigir costo. Estas personas rompieron un techo, imagínate, para que se acercara ese paralítico a Jesús. Eso es lo primero que se me aparece. Y si puedo responder tu pregunta con esta frase que yo escuché de niño, de que Chile será para Cristo, que la cantamos hasta en un himno. De hecho, la hemos cantado muchas veces. Se me aparece otra idea y otro encuentro con Jesús. Llega una persona diciendo: mi hija ha muerto, algo tienes que hacer tú, mi hija está muriendo. Y cuando Jesús va a esta casa por esta niña,
aparece esta mujer arrastrándose, una mujer con un flujo de 12 años, que a lo mejor uno dice no era tan importante porque alguien está muriendo. Pero antes de levantar a esta niña, Jesús sana a esta persona. Y esta reflexión lo primero que me deja es que hoy día Dios sin duda está levantando una nueva generación. Pero antes de levantar una nueva generación, Dios también está sanando a una generación antigua. Y siento que hoy día vincularnos a estos espacios públicos, no solamente a través de un punto de prédica o una acción en un metro, sino que a ir bajo la dirección del Espíritu Santo, incidiendo en políticas públicas, también va a ir dando por consiguiente sanidad a una generación que ha mirado con distancia esto y que también ha sufrido embates sociales porque ha estado distante de esto. Es cómo podemos hoy día una generación que ha sido dañada tener una voz en espacios. Y bueno, el Departamento de Educación es uno de los tantos departamentos temáticos que tiene nuestro partido, el Partido Social Cristiano, donde lo que estamos haciendo, ayer tuvimos la primera reunión ya oficial. Al principio cuesta un poco, yo empecé este año en el partido, entonces me he ido empapando un poco de la experiencia de otras personas. ¿Y qué estamos tratando de hacer en este lugar, Esther? Primero ir analizando, vamos mirando, estamos tratando de ir estructurando y estamos tratando de ir canalizando esas inquietudes que van surgiendo desde el ámbito educativo. Pero ¿cuál es la gran esencia? Y es lo que me motiva a mí y una persona que siempre fui distante a la política Que eres y un que poco miraba con recelo. de esta generación distante. Yo era de esta generación que decían es que los cristianos no están en política. Porque todos los políticos son, y agrégale el calificativo que tú quieras, que siempre es negativo. Sí, por Todos los supuesto. políticos son, no seamos políticos porque son, y agrega el concepto que quieras, que son corruptos, que son ladrones, entonces nosotros no nos metamos ahí. Dios no nos trajo a eso. Y un poco esa generación se dañó con estos juicios. Hoy día, desde una nueva mirada, desde una concepción de reino, yo creo que eso es fundamental. Es como el ejemplo de la Chiqui, de mi Elena, de mi hija. Comía dulces hasta que conoció algo mejor. Y creo que hoy día esta generación ha conocido algo mejor que es Cristo. Sí, Tenemos amén. espacios para poder entonces, bajo una cosmovisión cristiana social, poder ir desarrollando propuestas, poder desarrollar en el futuro políticas que sirvan de insumo para nuestros actuales parlamentarios, para aquellos que vendrán, porque si algo que creemos y algo que nos convence poder estar acá, invirtiendo tiempo, invirtiendo energía, es que esto es real. Que acá otros tienen que llegar a Cristo, otros tienen que conocerlo, otros tienen que conocer este chocolate. Así es, algo mejor. Algo ¿cierto? mejor, sin duda. Y para mí eso es sumamente importante porque por mucho tiempo estuvimos los cristianos lejos, ¿cierto? Y un poco separamos. Y yo no he tenido la oportunidad de compartirlo, pero para mí uno de los versículos claves que me hace entender por qué tenemos que estar, que es, ¿cierto? Está en el libro de Jeremías, que el Señor le dice, yo te he puesto sobre naciones y reinos. Entonces no es solamente sobre naciones, no solamente para ganar la gente, también le dice y reinos. Si no, Dios hubiese puesto solamente, yo te puse sobre naciones para que tú les prediques, pero también dijo y reinos, hablando, ¿cierto?, de un contexto más político, ¿cierto?, de la época, porque era a través de reinos. Entonces esa palabra a mí me trae esta claridad hace muchos años y con eso, en mi caso muy personal, comienzo a introducirme en el área de la política porque comprendí de que no solamente estábamos llamados a predicar, que no podemos dejar de hacerlo, Así no es. podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído, eso jamás se hace, ¿cierto? Nosotros tenemos que predicar la palabra, el evangelio, pero sin olvidar lo otro, que también estamos para estar ligados al ámbito social. Y cuánto más los cristianos podemos dar esta mirada, ¿cierto? Como lo hizo Esther junto ahí a sus amigos también, postulándose a una federación o también en el ámbito educacional. ¿Qué se espera, Daniel? ¿Esperan que firmen un compromiso, por ejemplo, los candidatos? ¿Qué es lo que se espera, el resultado de este Departamento de Educación? Yo creo que uno cuando comienza es sin duda ambicioso, Sí. ambicioso y sobre todo cuando quienes somos del ámbito educativo nos hemos forjado, tenemos tantas ideas, tantas ganas, tanta energía. Hemos tratado de ir aterrizando esto. Nos gustaría poder desarrollar una propuesta que tenga incidencia en nuestros parlamentarios, que sea de común acuerdo en función de esta, como diríamos, en el ámbito de la gestión, en el ámbito de esta mejora continua, pero una mejora continua con características que nos hacen propio. Eso yo creo que por un lado, o sea, ir desarrollando acciones que sean concretas, no solamente que queden en la reflexión, no solamente que queden en el análisis. Y yo creo que algo que también nos invita es entender algo que decías tú a través de la experiencia de Esther. Uno podría pensar que es lamentable no haber ganado.
¿ya? Pero también yo creo que si bien Dios es un Dios de sucesos que puede transformar las cosas de un rato para otro, también Dios es un Dios de procesos. Y sin duda vamos a estar a lo mejor en 5 años más, 10 años más, viendo cómo esta aparente derrota fue tan necesaria para la reconstrucción, para que incluso el nuevo partido o el nuevo grupo que va a estar en tu universidad vea cómo desde, no solamente de la dirección, también somos aporte. Estamos co-construyendo, entendiendo que no existe el yo sin el tú, que a pesar de que hoy día no somos ganadores, también sí seguimos aportando, porque hay algo que nos mueve, que no es solamente el estar allá arriba, sino que, como tú bien decías, es el amor. Nos mueve en este caso como departamento el poder estructurar propuestas concretas, insisto, para nuestros actuales parlamentarios, aunque yo sé que nos queda poquito tiempo, pero creo que algo puede ser. Y también que esto tenga procesión en el tiempo, que sea consistente, de largo aliento este proyecto. Eso es al menos lo que nosotros vamos esperando. Entonces, atentos, ¿cierto? Ahí, como siempre pasamos el dato en estas próximas elecciones, atentos a aquellos que quieran, a aquellos candidatos que quieran acoger, por ejemplo, estas propuestas, o aquellos que quieran comprometerse con propuestas desde nuestra perspectiva como cristianos, porque de repente se utiliza tanto el eslogan educación de calidad, educación digna, y son conceptos tan amplios, pero no hay compromisos concretos, como por ejemplo me comprometo con el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Me comprometo con potenciar, no sé, las clases de religión evangélica. Me comprometo con igualar el acceso, hasta algo tan sencillo, ¿cierto? Por ejemplo, a los útiles escolares. Que hay necesidad en las escuelas. Entonces, atentos a aquellos candidatos que se quieran comprometer para que nosotros también podamos votar informados. Esther, por tu parte, ¿qué es lo que tú esperas? También, como señalaba Daniel, en esta, entre comillas, aparente derrota. ¿Qué es lo que tú esperas a lo mejor de este movimiento de estudiantes? ¿Qué es lo que tú esperas a lo mejor no solo para tu universidad, sino que en general para la juventud en general? Pasa mucho, lo conversábamos en off, ¿cierto? Antes de comenzar, que muchos de los que estudiamos en la universidad muchas veces pasamos indiferente a todas estas temáticas. Sí, algo que a mí una palabra que a mí me marcaba en este tiempo era de Esther. A Qué propósito. chistoso. A propósito, era respecto a la situación que estaba pasando en su pueblo y cómo es que le decía Mardoqueo, bueno, claro, en este tiempo si tú no haces nada va a venir respiro y liberación de otra parte, pero tú y tu casa van a tener consecuencias. Y eso me marcaba mucho porque yo decía, claro, nosotros somos cristianos, estamos en la universidad, tal vez nos enfocamos en nuestras carreras porque para eso vamos a la universidad, es algo importante, pero yo no puedo ser indiferente a lo que está pasando a mi alrededor. Yo no puedo decir, claro, yo estoy aquí como Esther, pero yo no puedo arriesgarme porque tal vez voy a tener consecuencias, pero no sé cuánta consecuencia tendrán ellos si no conocen a Cristo, o tal vez no hay alguien que en realidad se interese por ellos. Y por eso es que cuando hablábamos, no sé, pues de este espacio que tal vez en esta ocasión lo perdimos, yo creo que no es una derrota. Creo que sinceramente esto marcó precedentes. De hecho, una de las cosas que conversábamos hace poco era el hecho del quórum. Nunca se alcanza el quórum en las elecciones, pero Que en es la cantidad mínima para validar la votación, para los que no lo conozcan. Sí, exacto. Muchas personas van a votar, pero faltan muchas más para llegar como justo a lo que se necesita. Y en este año eso pasó, entonces habla de algo importante. O sea, hace muchos años no se alcanzaba porque había gente que no iba a votar, pero en este proceso nosotros movilizamos a muchas personas para que esto se alcanzara. O sea, que hay personas que realmente quieren un cambio. Y eso es lo que queremos. Y los jóvenes están siendo parte de este cambio también. Los jóvenes estamos siendo parte de este cambio y somos fundamentales, ¿cierto? Es un tiempo un poco de levantarnos como jóvenes cristianos, de también atrevernos a alzar nuestra voz, a conversar de lo que nosotros creemos, sin temor, con valentía. Me imagino que en el proceso hubo oposición. Oh, por supuesto. De hecho, una de las cosas que más nos marcaban y que se ven ya tal vez de una manera muy visible es el hecho de, no sé, pues, compartir a través de un afiche nuestra candidatura. Y lo que más se veía, que es lo que nosotros hacemos, es pegarlo por toda la universidad, invadir nuestra universidad. Pero en el paso del día, solo del día, veíamos como si habían 3 afiches, 3 listas, la de nosotros no estaba.
Y esa tal vez puede ser una oposición muy visible, pero entendemos que no es solo físico, sino que es espiritual. Y los lugares de autoridad en estos espacios, claro, son ocupados por otras personas y no quiere que nosotros estemos. Así es, por muchos años no hemos estado y ahora es el tiempo de que nosotros sí estemos. Y también lo conversamos siempre en este espacio, es el tiempo de que estemos también en otros lugares, no solo en la universidad, que estemos, ¿cierto? Conversamos hace un tiempo con una concejala, que estemos en el Consejo Municipal, que estemos en la Cámara de Diputados, que estemos en la Cámara del Senado, que estemos en los lugares donde hace mucho tiempo no estaba nuestra fe, también tenemos que estar allí. Quiero dejarlos y pedirles que podamos hacer un llamado también al mundo cristiano, a nuestros hermanos, a que puedan involucrarse en esta área, que no la dejemos vacía, ¿cierto? Así que quiero dejarles estos últimos minutos finales, Daniel, para que puedas hacer este llamado también a que los hermanos se puedan involucrar. Yo siempre escuché esta frase desde niño, cuando me formaba en la escuela dominicales, de que nuestra vida glorifica a Dios, o de vivir para la gloria de Dios. Ese era como un gran eslogan, una idea fuerza, vivir para la gloria de Dios. Esa era una frase que yo ocupé mucho en clases, pero ¿qué significaba realmente? Yo decía, ese es mi primer objetivo, vivir para la gloria, y parece que no, porque antes de eso y antes de vivir es que tengo que disfrutar a Cristo. Y como disfruto, es como cuando alguien disfruta el fútbol y te habla de fútbol y vibra por el fútbol. Y quiere que todos conozcan el fútbol, que vayan al estadio, que otros conozcan. O cuando alguien adora el gimnasio y hablas de gimnasio, que todos conozcan el gimnasio, que vayan y que entrenen. Que así sea nuestra vida, que seamos tan capaces de disfrutar a Cristo realmente, de disfrutarlo, vuelvo a la analogía como este chocolate, de disfrutarlo, que por consiguiente nuestra vida lo glorifique a Él. Y ahí viene un paso, que por consiguiente lo compartamos a Él. Y como la Gran Comisión no solamente va a estar en un punto de prédica que valoro, que me formé, sino que la Gran Comisión de ir por todo el mundo también aborda estos espacios. Entonces, hoy día creo que más que una oportunidad, tenemos la obligación de construir bajo la mirada, bajo la guía del Espíritu Santo, una mejor sociedad. Entendemos, yo sé que muchos dirán, bueno, pero es que tiempos mejores no vendrán. Sí, pero también creo que Dios nos dotó de habilidades, Dios nos dotó de un gran propósito, que es vivir para su gloria, que es disfrutarlo, y de ahí tener una vida con propósito, y que eso se refleje en nuestra sociedad. Y con el ejemplo de Esther también, ¿cierto? Y de la incursión que ustedes hicieron, de que si perdemos, no es una derrota, ¿cierto? Y que, como tú señalas, quizás no va a venir algo mejor, pero nunca se ha dicho no lo intenten, no estorben, no se postulen. Nunca se nos ha dicho, la palabra no señala que los hijos de Dios no van a dejar de ser luz. No, seguiremos siendo luz, seguiremos siendo sal. Entonces, más allá de que ganemos o perdamos, ¿cierto? Nunca es una derrota, porque ahí estuvimos declarando la verdad. Esther, la invitación final, por favor, a todos aquellos que siguen la sintonía. Bueno, principalmente esto es importante. Creo que cuando el Señor nos dice ser luz y sal, no solo implica un espacio. De hecho, nosotros sabemos que esto lo inunda todo. Y nosotros como hijos de Dios, en esa visión de reino, en esa visión global del Señor, donde Dios no tiene límites, tenemos que empezar a pensar ¿dónde yo puedo glorificar al Señor? Y es lo mismo que tú dices, Daniel, lo conecto porque nuestras vidas son una alabanza para Él, dependiendo de, claro, si yo estoy justo en la voluntad del Señor o tal vez yo estoy en otro propósito. Yo quiero agradar al Señor, yo lo amo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor en este tiempo nos está llamando a hacer? Predicar, obviamente, pero también entender cómo yo desde el punto donde yo estoy trabajando, en donde yo estoy estudiando, en un colegio, en una universidad, tal vez, no sé, estoy trabajando en la televisión, en cualquier espacio, cómo yo puedo hablar del Señor y cómo también yo puedo bendecir el lugar donde estoy. Y si yo vivo en Chile, yo amo mi nación y yo también quiero bendecirla. Así es, muchas gracias Daniel, muchas gracias Esther por acompañarnos el día de hoy en el programa Día a Día en el espacio Fe Pública. Gracias también a todos los que siguen fielmente la sintonía del canal 15.1. Hoy estuvimos conversando sobre la importancia de involucrarnos especialmente en los espacios educacionales. Conversamos sobre los casos de la semana, la contingencia, pero también de cómo nos tenemos que ir involucrando como cristianos en la sociedad. Así que les esperamos como cada día en su programa Día a Día, así que no se pierda de la sintonía en el 15.1. Nos vemos, hasta la próxima.